Esta mañana nos gozamos en el Señor por su palabra hermosa y el día de hoy tenemos una palabra que nos va a retar, una palabra que nos va a alentar, que nos va a exhortar, pero también nos va a llenar de fortaleza para vivir la vida cristiana. Yo sé que la mayoría de nosotros constantemente podemos plantearnos cuál debería ser el enfoque correcto de la vida cristiana. ¿En qué deberíamos basar nuestro diario vivir? ¿O cuáles son los retos a los cuales nos deberíamos enfrentar? Es decir, ¿en qué deberíamos enfocar nuestras fuerzas, toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo? ¿En qué debería estar puesto? Hay un versículo que viene a mi mente y que siempre llena mi corazón de ánimo, pero además siempre me enfoca en lo que debería ser el diario vivir. Y es este versículo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese debería ser la constante en la vida del creyente maduro. Así es que el día de hoy no voy a hablar propiamente de la gracia, pero sino de una vida limpia, cómo llevar, cómo mantener una vida limpia. Sabemos que el creyente en su diario vivir está expuesto, no nada más a pruebas que provienen del Señor, hemos aprendido que las pruebas provienen de Dios, pero también expuestos al mundo y tentaciones y ataques del enemigo, los famosos dardos de fuego que operan en nuestra mente o pretenden operar en nuestra mente. Estamos constantemente siendo atacados. Y sumándole a todo esto, pues sabemos que todo creyente está viviendo en un proceso de santificación, de manera que otro gran enemigo que tenemos es nuestra propia carne, como le denomina Santiago, la concupiscencia. Así es de que el día de hoy el Señor ponía en mi corazón el poder hablar de 7 aspectos necesarios para una vida limpia. Si a ti te gusta ser estructurado en tus apuntes, vamos a llevar este orden y vamos a ir llevando punto a punto cada uno de ellos, desglosándolos para poder comprender y poder entender cómo llevar una vida limpia. Recordemos que, bueno, pues cuando damos a prédicas con una serie de pasos o de puntos, pareciera ser que puede haber un método allí, pero nada de esto funcionaría sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que vamos a pedírselo esta mañana. ¿Qué te parece si oramos juntos al Señor y le decimos: Padre amado, Padre celestial, agradecemos hoy la vida que nos has otorgado, que nos has regalado por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, el que pagó el precio, Señor, en la cruz del Calvario con su propia sangre. Padre, pedimos también que tu Espíritu Santo, el Consolador, Señor, que hoy mora en nosotros, que habita, Señor, en nuestro corazón, nos guíe, nos aliente, nos fortalezca y nos dé revelación de tu palabra, Señor, para poder vivir la vida cristiana de manera digna, para poder vivir y permanecer en una vida limpia, en justicia, en santidad y en verdad, Señor, para darte gloria, Señor, con nuestro testimonio. Te agradecemos tu bendita palabra, Señor, que siempre es luz a nuestro camino, siempre es refrigerio a nuestra alma, y por eso estamos agradecidos esta mañana y oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero empezar hablando del primer aspecto y es muy importante que podamos entenderlo, porque de este primer punto y de este primer aspecto es de donde brota todo lo demás. Recuerdo una anécdota que escuchaba yo hace algunos años acerca de un predicador y él decía que, contaba una ilustración bastante curiosa. Él decía que eh, alguna vez había una escuela de gatos y esta escuela de gatos estaba diseñada para poder educar a un gato y poder hacer que el gato pues fuera un gato propio, ¿no? Como una escuela de modales para seres humanos, pero imagínate una escuela de modales para gatos. Sabemos que hay escuelas para perros,
pero francamente yo nunca había escuchado esta ilustración y me pareció muy curiosa, la estaba yo recordando mientras preparaba esta enseñanza. Y imagínate una escuela de modales para gatos donde al gatito le pusieron lo vistieron con un trajecito, un smokingcito, su moñito, y le empezaron a instruir cómo comer propiamente, cómo beber la leche sin mancharse los bigotes. Y bueno, pues duró bastante tiempo en esta escuela para gatos y justo el día de su graduación, resulta que estaban en la ceremonia de graduación de la escuela de modales para gatos y de repente por uno de los rincones y por una de las esquinas de la casa, por un agujero, sale un ratón corriendo. El gato, sin más ni más, se precipitó sobre el ratón, no le importó estar en medio de la ceremonia y en contra de todo su entrenamiento de modales, por instinto, se abalanzó sobre el ratón y se lo tragó de un bocado, ¿no? Esta ilustración tal vez suena un poquito ridícula o chistosa, sin embargo nos permite entender el primer punto que quiero puntualizar, y es que para poder tener una vida limpia, hermanos, tenemos primero que cuidar, o más bien saber cuál es nuestra condición. Cuando hablo de la condición, lo buscaba en el diccionario y la condición es la naturaleza o el conjunto de características propias que definen la forma de ser. Si nosotros pensamos en un gato, un perro es más fácil de adiestrar, pero un gato, francamente, son animales que pues no tienen gran oportunidad de entrenamiento y se mueven por instinto. La mayoría de los animales así es. Hay algunos que son muy difíciles de domesticar y de entrenar, y hay otros que al contrario. Pero esta ilustración nos enseña que el gato actuó no en base a lo que fue formado o entrenado. El gato actuó en base a su condición, es decir, en base a su naturaleza o al instinto de ser un animal depredador, un animal cazador. Entonces, el gato, por más entrenamiento que pudo haber recibido, a lo mejor por meses o un año tal vez, él apeló más a su instinto y a la condición natural de él mismo. Ahora nosotros, hermanos, introduciéndonos al tema, nosotros como seres humanos debemos ser muy conscientes de cuál es nuestra condición. Es decir, cuál es nuestra naturaleza, cuál es ese conjunto de características propias que son nuestras y que definen quiénes somos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál era nuestra condición de acuerdo a la palabra de Dios? Y escucha bien la pregunta y en qué tiempo la estoy haciendo. ¿Cuál era nuestra condición? La palabra de Dios, para aquellos que somos creyentes, define muy claramente que nuestra condición era una condición caída, era una condición pecadora, una condición de ser enemigos de Dios. Estábamos enemistados. Y si juntamos todas estas características, nuestra naturaleza era una naturaleza pecaminosa y de muerte. Estábamos en muerte, muertos, dice Efesios capítulo 12, nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Por naturaleza, hay otro versículo que cita, éramos hijos de ira. Quiere decir que la ira de Dios estaba sobre nosotros por simple y sencillamente tener todas estas cualidades pecaminosas sobre nuestra vida. Es decir, que el pecado y la muerte determinaban quiénes éramos en el pasado. Pero dice su palabra, pero Dios, que es rico en misericordia y por el gran amor con que nos amó, que dice ahí, si sigue citando el texto, nos perdonó los pecados, nos trasladó del reino de tinieblas a luz, nos hizo una nueva criatura, nos convirtió en hijos de Dios, nos adoptó como hijos suyos y una serie de cosas más que sucedieron en nuestra vida, que cambian nuestra condición pecadora y de muerte a una nueva condición. Y entonces eso me lleva a hacerte otra pregunta. ¿Cuál es nuestra condición actual?
Y esta pregunta es muy importante, hermanos, porque esta primer, este primer punto o aspecto, esa es la palabra, este primer aspecto necesario para mantener o tener una vida limpia es determinante. De aquí surge todo, de aquí parte todo. Por eso hablo de la condición. ¿Cuál es tu condición? No pensemos cuál era. Y sería muy triste hacer la pregunta de esta forma. ¿Cuál sigue siendo tu condición? No quisiéramos tener que hablar como el apóstol Pablo constantemente a la iglesia porque decide permanecer inmadura. Y el apóstol Pablo les exhortó a los corintios diciéndoles, ¿cómo es posible? Actúan como carnales, actúan como los gentiles. Y él decía, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, no las puede entender. Y por eso este primer aspecto de la condición es sumamente importante. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Caída, pecadora, enemigos de Dios o una condición nueva, renovada, una condición de justicia, declarados justos, una condición de santidad, declarados santos, reconciliados con Dios, amigos de Dios, una condición de vida o una condición de hijos de Dios? Con esto en mente voy a seguir avanzando, pero mantén esa pregunta en tu corazón. ¿Cuál es mi condición? ¿Cuál era y cuál es actualmente mi condición? Colosenses capítulo 1, vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente. Colosenses 1, voy a leer algunos versos salteados. Vamos a leer a partir del versículo 12. Dice así Colosenses 1, a partir del verso 12 al 14, y después saltamos. Dice, con gozo, escucha esto, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, subraya esa palabra, capaces, aptos, para participar de la herencia de los santos en luz. Es decir, que tú y yo tenemos acceso y derecho a recibir una herencia como santos. Pero nadie recibe una herencia si no está en calidad de hijo. Ningún hijo ilegítimo va a poder recibir esta herencia de los santos porque no son santos, porque si viven muertos en delitos y pecados y no son hijos, ¿cómo van a recibir una herencia incorruptible, inmarcesible, como decía el apóstol Pablo? ¿Cómo? Pero el Señor dice, con gozo, gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de esta herencia. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos libró, somos libres, y tú y yo podemos hoy decir amén, gloria a Dios, porque nos ha hecho libres de la potestad, del poder o de la autoridad de las tinieblas. Y nos trasladó, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Ahí tenemos redención. El Señor ya no mira nuestro pecado, sino mira la justicia de Cristo en tu vida. Él nos mira a través de su Hijo y a través de su sacrificio en la cruz. El simbolismo que aprendimos cuando el pueblo de Israel marcó los dinteles de la puerta con la sangre del cordero sin mancha. Así es que cuando la muerte quiere pasar, no, y mira la sangre de Jesús, pasa de largo porque dice, uy, no, Él es redimido, Él es comprado con la sangre del Cordero y la muerte ya no tiene más potestad sobre Él. Amén, qué glorioso versículo. Nos saltamos al verso 21 de Colosenses 1, quiero que veas cómo dice, y a ustedes y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarles santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Cuántos pueden decir aleluya o un gloria a Dios? Qué hermosa es la palabra de Dios que nos revela estas verdades de cómo es ahora nuestra condición, aquellos que le amamos y aquellos que hemos puesto toda nuestra fe en Jesucristo. Esta es una verdad, esto sí es digno de declarar con nuestra boca.
Esto es el tipo de, lo voy a decir así, espero que me la cachen, este es el tipo de decretos y declaraciones que deberíamos confesar. Y no solo confesar o declarar, sino vivirlo por la fe, creerlo tanto en nuestro corazón que revolucione nuestra mente y nuestro corazón y darle gracias al Padre con gozo de que Él ha cambiado nuestra condición, ya no somos los mismos. Efesios capítulo 2 lo dice de otra manera muy hermosa. Efesios 2:13, ahí un poquito atrás, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso Hebreos dice que que Cristo nos abrió un camino nuevo por medio de su sangre. Ese fue el puente, ese fue el puente de reconciliación, la sangre de Cristo. Y en otro tiempo lejos, ahora estamos cerca del Señor. Nuestra condición cambió. Primera de Juan, también el apóstol Juan lo dice de otra forma. Primera de Juan 5:18, escucha qué hermoso pasaje. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ya se puso más personal el asunto, porque ya estamos hablando de nacimiento, de engendrar, de ser parte de la familia de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermano, naciste de nuevo, el maligno no te puede tocar. Hermano, naciste de nuevo, Dios te guarda. Hermano, naciste de nuevo, no practicas el pecado ya. Quiere decir que ya no es un hábito del cual no me doy cuenta, sino es ahora un reto para ser perfeccionado en cada una de esas áreas e ir abandonando quien yo soy, porque mi condición ya cambió. Así es de que gracias a la nueva condición que Dios nos ha dado, podemos vivir una vida limpia, que es de lo que estamos hablando. 7 aspectos para vivir una vida limpia y la primera es la condición. Vamos a la segunda. La segunda es el conocimiento. Y es importante recalcar el conocimiento de que obviamente no podemos hablar de aspectos seculares. No es el conocimiento de la ciencia, el conocimiento de las matemáticas, el conocimiento de la religión, el conocimiento de la filosofía, no. Es el conocimiento de la palabra. Ese es el segundo aspecto. Número 1, ya vimos la condición. Número 2, el conocimiento, pero específicamente de la palabra de Dios. Me causó curiosidad averiguar qué dice el mundo respecto al conocimiento y me encontré pues una definición mundana, enfocado al mundo y traté de adaptar esa definición a lo que es el conocimiento de Dios y el conocimiento de la palabra. Y quiero que, si te gusta anotar, que la escuches y la notes. El conocimiento de la palabra es, o se podría definir, como la facultad que posee todo creyente nacido de nuevo y que le permite aprender, entender, razonar y tener una idea determinada de la voluntad de Dios, su carácter y su relación con Él. Lo voy a volver a repetir, es la facultad que posee todo creyente nacido de nuevo. Facultad que posee todo creyente nacido de nuevo. Es una facultad que sabemos que Dios nos da. Ojo con esto. Ahora, esta facultad dice, y que le permite aprender, entender, razonar y tener una idea determinada de la voluntad de Dios, su carácter y su relación con Él. Conocer la palabra de Dios, hermanos, es tener la capacidad de entender y razonar, de tener una idea clara de cuál es la voluntad de Dios. Cuando uno lee su palabra, conoce su voluntad y sus deseos. Pero no nada más eso. Conocemos a aquel de quien salió la voluntad y los deseos. Conocemos a Dios mismo, su carácter, sus atributos, su personalidad, su corazón, lo más íntimo, nos es revelado por medio del conocimiento de su palabra. Pero no nada más eso. O sea, no nada más
qué Él quiere, no nada más cómo es Él, sino además puedo entender cómo es nuestra relación, cómo nos vamos a relacionar. Sabes, hay mucha gente que conoce mucho la Biblia, conoce mucho la voluntad de Dios. Ah, no, sí, pastor, yo sé que mentir es pecado. Ah, muy bien. ¿Sabes? Hay mucha gente que conoce quién es Dios, su carácter y sus atributos. Ah, no, sí, pastor, Dios no es mentiroso, Dios es la verdad, Él es veraz, Él es fiel y verdadero, amén, gloria a Dios. Ah, muy bien, me parece muy bien, pero ¿qué con tu relación con Él? Podríamos tener solo el conocimiento teológico o teórico, podríamos conocer solamente intelectualmente sus atributos y su carácter, pero si no nos relacionamos con Él, eso no va a tener ningún sentido, no va a tener ningún provecho, va a ser algo infructuoso. Entonces, conocer su palabra involucra conocer su voluntad, conocerlo a Él y conocer nuestra relación con Él, cómo se debe llevar esa relación. Eso es el evangelio práctico. Tener una relación con Dios basado en su carácter y basado en su voluntad. Si no hay relación, no hay conocimiento de la palabra. Debemos cuidar esto. Hay 5 aspectos, los 5 aspectos famosísimos que nos han enseñado desde siempre con respecto a cómo conocer más su voluntad. Y es leer su palabra, memorizar su palabra, meditar su palabra, estudiar su palabra y aplicar su palabra. Alguna vez seguramente los has escuchado, a lo mejor con otros nombres, otros sinónimos, pero son los 5 obligados del creyente respecto a la palabra de Dios. Tengo que leer su palabra, memorizar su palabra, meditar su palabra, estudiar su palabra y aplicar su palabra. Si estas 5 cosas no están presentes en nuestra vida, tampoco vamos a poder conocer al Señor. Así de que seamos disciplinados y pidámosle al Señor de su poder y de su gracia para poder empezar a aplicar esto. Hay gente que lee la palabra, pero no la memoriza. Con todo y cita, hay que hacer esos ejercicios constantemente. Y cuando estamos memorizando, ahora nos pasó cuando fuimos a nuestra capacitación, de tanto memorizarlo, ya dices, bueno, ¿y ahora qué? Ya me lo sé, ya lo dije. Ah, pues ahora vamos a meditarlo. Y cuando lo empiezo a meditar, me salen dudas, me salen preguntas, me salen cuestionamientos, planteamientos, ¿no? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué lo dijo así? ¿A quién se lo dijo? ¿Quién lo escuchó? ¿Cuál era el contexto histórico? Y eso, en la meditación, y además, ¿y cómo me habla a mí? ¿Cómo me confronta a mí? ¿Cómo me reta o me exhorta a mí? Entonces eso me va a llevar a estudiar, profundizar más en su palabra. Y cuando voy a un estudio serio y profundo, ahí en la intimidad, ahí en dulce comunión con el Espíritu Santo, es que el Señor me puede hablar y me puede hacer una simple pregunta. Ok, ya leíste, ya memorizaste, ya meditaste, ya estudiaste. ¿Lo vives? ¿Lo estás viviendo? Y nos tenemos que ir haciendo más conscientes cada vez. Es algo que el Señor me está hablando constantemente. Y igual que tú, hermano, lidio con esto. Tengo que aprender a hacerme más consciente. Tengo que dejar de ser niño, que nada más vive la vida, corre, no ve los peligros, no ve los chipotes, y por eso un niño está todo raspado, por eso tiene costras, por eso tiene moretones, porque corre sin más ni más. Yo veo a mis sobrinos que son pequeños, no miden el peligro porque no son conscientes, y a ti y a mí nos puede pasar lo mismo cuando somos inmaduros y porque no hay conocimiento del Señor. Así que no es teoría solamente, sino la revelación del carácter de Dios. Gracias a la nueva condición que tenemos, es que podemos conocer lo más íntimo del Padre. Alguien que no ha cambiado su condición, por eso decía que de ahí brota todo, alguien que su condición sigue siendo pecadora, no va a poder conocer su palabra. No va a ser revelado a él ni Dios, ni su carácter, ni su palabra, ni su voluntad, ni una relación con el Padre. Así es de que conocer la palabra de Dios nos permite tener una vida limpia. ¿Ven? Vamos al tercer punto. Y este tercer punto, además de condición y conocimiento, ahora es
la confesión. La confesión es el tercer punto. ¿Confesión de qué? Pues obviamente de pecados. ¿Sabes? Cuando conocemos a Dios más profundamente, cuando sabemos cuál es su voluntad, cuando conocemos su carácter y ya llevamos una relación con Él, sabes que el Señor demanda de nosotros un constante y genuino arrepentimiento. Y eso es la confesión de pecado. Ahora estoy más consciente porque en mi condición nueva ya me doy cuenta de lo que hacía mal. En mi condición nueva ya tengo una relación con el Padre y puedo conocer su palabra. Y cuando me doy cuenta de eso, esto me lleva a estar arrepentido y confesar mis pecados. Primera de Juan 1:9, muchos de ustedes lo han de saber, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué dice que Él es fiel y justo? ¿En dónde está la justicia? Si yo traigo, a lo mejor cada día que oro traigo un paquetito y aquí traigo mis pecados y me cuesta trabajo abrirlos y decir, no, me da vergüenza porque son mis pecados. Pero dice la Biblia que cuando exponemos nuestros pecados, abrimos el cofre y le enseñamos al Señor nuestro corazón y lo ponemos delante de Él y le decimos, Señor, perdóname, te he fallado, estoy pecando. No me había dado cuenta de la amargura de mi corazón. Señor, perdóname y límpiame. Como decía el rey David, ahorita vamos a tocar una pequeña parte de su vida. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar de toda maldad. ¿Por qué fiel y justo? Porque acuérdate que el nuevo pacto citaba y perdonaré sus pecados y no me acordaré más de ello. Voy a perdonar sus pecados. Pero ¿cómo Dios va a perdonar los pecados y los va a olvidar así como así? Ah, porque la justicia, que también dice fiel y justo, la justicia demandaba muerte, derramamiento de sangre. Y Jesucristo dice que se hizo por nosotros maldición para que nosotros fuéramos declarados justos. Él fue el que pagó. Y la justicia de Dios fue completa, fue saciada completamente, porque en su Hijo Jesús cayó el pecado de toda la humanidad. Él hizo justicia sobre sí mismo. Qué increíble es esto. Pues como Él pagó el precio justo del pecado, entonces Él prometió que nos iba a perdonar. Él se iba a poner delante de nosotros y nos iba a justificar gratuitamente por su gracia. Y lo prometió, por eso dice que Él es fiel y justo. Pero siempre y cuando, escucha, es un requerimiento indispensable el confesar. Si tú y yo no confesamos los pecados, es como si anuláramos la justicia de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz. Es no valorar ese sacrificio y menospreciarlo. Si lo confesamos, Él es fiel y justo porque Él ya pagó. Y nos perdona y nos limpia además. ¿Qué es que nos limpia? Perdonar es olvidar, limpiar es renovar para que no volvamos a caer, que no volvamos a cometer el mismo error. Le pasó al rey David, conocemos esa historia, conocemos ese salmo precioso que él escribió. Digo precioso, pues porque habla de la misericordia de Dios, no porque él haya cometido un pecado tan grave como fue el adulterio, movido por pues, lujuria, satisfacer su deseo sexual, pero además cometió homicidio, asesinó al marido de esta mujer Betsabé. Y cuando el profeta Natán va y le reprende, él cae en cuenta de su pecado y es entonces cuando clama al Señor por perdón, cae en cuenta de su pecado y escribe el Salmo 51. Creo que la mayoría lo conoce. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Y hay un pasaje que es donde a mí más me conmueve, porque David entendía cómo era el corazón de Dios, pero se dio cuenta cómo le había fallado Dios. De hecho, vamos a ir rápidamente, solamente puntualizo esos versículos de los que yo estoy hablando. Salmo 51. Fíjate cómo dice el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Estaba hablando como si fuera un creyente que nació en la época de la iglesia. Esa no era la época de la gracia y de la iglesia y del nuevo pacto, no. Pero el rey David tuvo tal conocimiento de Dios que conocía qué era lo que el Señor le agradaba. Al final dice, no te agradan los holocaustos y los sacrificios, que yo lo haría, pero sé que eso no es lo que te agrada y te satisface. Lo que te agrada es la rectitud de corazón. Ahora, ¿sabes? No nada más escribió el Salmo 51 cuando pecó, también escribió el Salmo 32. Y vamos a ver qué dice ahí también. Estos dos salmos son los dos salmos que él escribe cuando él peca. Uno, cuando él se da cuenta de su error, y este segundo, Salmo 32, cuando él recibe y siente la misericordia, el favor y el perdón de Dios. De hecho, el título del Salmo es La dicha del perdón. Y quiero que veas cómo él se sentía después de que Dios lo perdonó. Qué gran misericordia Dios tuvo con él. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Escucha, esto es lo que me conmueve. Mientras callé, o sea, mientras no hablé y encubrí el pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y ahí viene una palabrita del lado derecho que dice Selah. Ese es un momento de pausa en el canto, en donde se queda solamente la sección instrumental en los salmos, porque los salmos son canciones. Es un puente musical en donde el autor que escribe el salmo da tiempo al que está cantando o al que está escuchando, da tiempo a reflexionar de las palabras que acaba de decir. Entonces tú y yo es un momento de hacer una reflexión, callar nuestra boca, callar nuestra alma, reflexionar y pensar. Mientras yo callé y no confesé mis pecados, mis huesos envejecieron. Imagínate. Y entonces hay que reflexionar respecto a eso. ¿Qué dice después o qué viene después de esa reflexión? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y viene otro Selah. ¡Wow! ¡Qué increíble es esto! ¿Sabes? Porque a veces sí tenemos que hacer un alto en nuestra vida y reflexionar y mirar cómo ha sido nuestro andar y decir, estoy pecando. Porque a veces en la vida cotidiana, ya ni qué decir en la vida también de servicio y eh, aparente de servirle a Dios. No nos detenemos ya, ay no, ya eso de confesión de pecados es doctrina básica. ¿Cómo voy a volver a los mismos rudimentos? ¿No? Echar otra vez el fundamento de obras muertas y perdón de pecados y, ay, ya, pastor, yo soy santo. ¿Ah? No, aquí lo dice. Tenemos que tener la humildad de reconocer que nuestro diario vivir depende y se sostiene de su gracia todo el tiempo. Y si tú y yo creemos que ya no necesitamos confesión de pecados, ¿sabes? A mí me enseñaron que era diario. Y a veces no es diario. Y yo quiero que tú y yo reflexionemos en este tiempo. No tendríamos que dejar pasar 6 meses para entonces después hacer un alto y ahora sí voy a hacer un Selah en mi vida. A ver cómo he ido en estos 6 meses. Ajá, en 6 meses ya algo grave pasó porque no tuviste el cuidado de día a día llevar tus pecados a los pies de Jesús. Porque el pecado es una carga, un lastre, dice Hebreo. Dice, despojaos de todo pecado y todo el peso que nos asedia y corramos con paciencia. La carrera que hay por delante, el rey David lo entendió. Y cuando sintió que el Señor quitó esa carga, fue un, bienaventurado aquel a quien su transgresión le es perdonada.
Hermanos, seamos diligentes. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. No solo es confesión, no malinterpretemos ni le restemos valor a la gracia de Dios. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que confesar nuestros pecados nos ayuda a llevar también una vida limpia. El cuarto punto, hermanos, después de la condición, el conocimiento y la confesión, es el castigo a la desobediencia. El castigo a la desobediencia. Y esta palabra castigo no nos gusta. He oído muchos creyentes decir, Dios no castiga. ¿Sabes? Es una mentira. La Biblia está llena de la palabra castigo. Mete en la concordancia en internet bíblica, ponle castigo. Y quiero que veas cuántos versículos te despliega la Biblia con la palabra castigo. El castigo, hermanos, es una consecuencia a la desobediencia. Y cuando tú y yo somos conscientes, porque ahora tenemos una condición nueva, porque ahora tenemos conocimiento de Dios y porque hemos aprendido a confesar los pecados, también hemos entendido que hay consecuencias a la desobediencia. Y el castigo se tiene que hacer valer, se tiene que cumplir el castigo. Es decir, cometo una acción, viene una reacción. Hasta la ley de la física lo entiende, ¿verdad? Tan simple como eso. Esta ley es una ley espiritual. Si hay una acción pecaminosa, va a venir una consecuencia, aunque lo confieses. El rey David, cuando pecó con Betsabé, esa mujer quedó embarazada. El rey David, escúchame, el rey David estuvo clamando, porque cuando ese niño nace, está en lecho de muerte, y el rey David está clamando por el niño. Está diciendo, Señor, perdóname, por favor, guarda la vida del niño. Resulta que no, el niño murió. Ahora, aquí hay dos consecuencias. Uno podría pensar, voy a pecar, a lo mejor, se me ocurre, de adulterio o jóvenes solteros de fornicación. Tenemos relaciones. Queda embarazada la chica, la mujer. Cuando se descubre el pecado, uno podría ir y entrar en verdadero arrepentimiento, pero uno no puede orar y decir, Señor, perdóname, ya me arrepentí, fue sincero, por favor, que no nazca el bebé o desaparece al bebé, que no nazca. ¿Verdad que no? Es la consecuencia de nuestras acciones. Y nosotros tenemos que aprender de ese castigo y esa consecuencia que viene a nuestra vida por desobedientes, tenemos que aprender. En la casa puede pasar con los jóvenes. Ay, por favor, otra oportunidad. Y lo vemos, miren, tremendamente. En la escuela pasa. Los niños siempre quieren una nueva oportunidad. Por favor, dame otra oportunidad, mamá, ya no voy a... Sí, yo te amo y te perdono. Pero ven, chiquito, vamos a darte 3 varazos. Porque la confesión del pecado no quita el castigo o las consecuencias. No malinterpretemos. Papás, hay toda una nueva corriente de psicología mundana, contemporánea, perversa, que dice, no le pegues a tu hijo, eres un violento. ¿No le estás pegando? Lo estás corrigiendo en amor y con vara, como debe ser. No saben cómo, imiten unos tacos de arrachera, eso sí, porque es largo y tendido, y después una concha de la cena, porque vamos a pasar muchas horas aprendiendo principios de cómo darle vara a tu hijo. Hay un taller de cómo se debe dar, e incluso las posturas físicas, un cómo, y la actitud del corazón. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. No me lo estoy inventando, hermanos. Dios castiga, sí castiga. No le debemos tener temor al castigo. Es parte de la disciplina del Padre Celestial. Por eso Él dice, al que ama, disciplina. Disciplina y castigo es amor también. Proverbios 20:30, fíjate qué dice. Dice, los azotes que hieren porque quedan las nachas rojas. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Y el castigo purifica el corazón. ¡Wow!
Entonces, cada vez que tú no disciplinas a tu hijo, es como si lo odiaras. De hecho, la Biblia lo dice, el que no castiga a su hijo lo aborrece. Otro, castiga al muchacho con vara y librará su alma de la muerte, del Seol. El que no castiga a su hijo, lo está mandando derechito a la muerte. Lo estás mandando a morir por no castigar a tu hijo. Ojo con esto que estoy hablando. No es ser extremista, no es ser radical, porque vuelvo a hablar, es en un contexto de amor. No porque me hiciste enojar, no es personal, no me hiciste enojar a mí, agraviaste al Señor, a Dios. Y el Señor nos corrige y nos mete al redil. ¿Por qué? Porque van a ser más graves las consecuencias del pecado. Esas sí van a ser consecuencias graves y se van a dejar venir y no se van a frenar y van a destruir la vida de aquel que pecó y no fue corregido, que no fue disciplinado, no fue reorientado o que no recibió castigo y consecuencia. Los Proverbios 20:30 me impactó, porque dice, los azotes hieren, duelen, pero son medicina al mal y purifican el corazón. ¿Sabes? ¿Qué tanto deberíamos ser aliados del castigo? Que segunda de Corintios, capítulo 10, del verso 5 al 6, quiero que veas qué dice. Segunda de Corintios 10, versos 5 y 6. Pon atención. Uno pensaría que tiene que ver este versículo con castigo o disciplina. Todo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El punto anterior. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, nuestra responsabilidad delante de Dios es llevar cautivo todos esos pensamientos que se quieren rebelar en contra de Cristo. Hay que atarlos, ¿no? No los demonios, los pensamientos sí. No ande atando demonios, hermano. Ate su propia mente. Ata tus pensamientos pecaminosos, cautívalos, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar. Ponle foquitos, le. Tú y yo debemos estar prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pregunta técnica. ¿Vas a castigar toda desobediencia de quién? Porque los papás, segurito les brillaron los ojos, ¿verdad? Y están volteando a ver a sus hijos de, ya viste lo que dijo el pastor, ahora sí te voy a dar, vas a ver. No, no, hermano. Tú, hermano, debes estar pronto para castigar tu propia desobediencia. Y un creyente maduro debe estar pronto a castigar toda desobediencia. Y este proceso en nuestro corazón, porque ya podemos hacerlo, ya tenemos una nueva condición, ya tenemos conocimiento de Dios, ya sabemos confesar pecados, entonces ahora podemos castigar toda desobediencia. Es un beneficio porque esto nos va a llevar a que nuestra obediencia se perfeccione, lo dice ahí abajo. Y Hebreos 12 también lo dice de una manera muy, muy curiosa, verso 4 al 8. No lo voy a leer todo, pero ahí dice, no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No hemos resistido hasta la sangre. O sea, no hemos tenido que dar nuestra vida y así derramar sangre, ¿va? Todavía, la verdad es que no, ninguno de nosotros. ¿A qué se refería este versículo? No sean debiluchos. Aguanten vara. Aquí se aplica, ¿no? La frase aguanta vara. Porque dice que el Señor al que ama disciplina. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. Ay, no, es que me va a doler mucho. No, pues aguanta. Aguanta. No desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
Pero si se les deja sin disciplina, quiero que veas las consecuencias si tú y yo no aceptamos la disciplina y el castigo. Si se nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Un bastardo es un hijo ilegítimo. No tiene derecho a la herencia de los santos. Recibamos la vara con gozo y apliquemos castigo cuando es necesario. No porque es algo personal también, si lo vas a empezar a aplicar con tus hijos, no porque es algo personal y te agraviaron a ti, sino porque agraviaron al Señor y ellos tienen que aprender, crecer en amonestación, en castigo, en amonestación, en disciplina del Señor, no la tuya. ¿Cómo disciplinaría el Señor? Ojo con eso. Así es de que el castigo es crucial. Vamos al quinto. Recapitulemos ahí en casa, a ver si te acuerdas. Vamos, van 4. Número 1, condición. Número 2, mándenme ahí los mensajitos en YouTube. ¿Sí se acuerdan? Número 1, condición. Número 2, conocimiento. Número 3, confesión. Número 4, castigo. Vamos al número 5. Quiero hablar de la conciencia. La conciencia renovada. ¿Sabes, hermano? Cuando pasamos estos primeros 4 puntos y llegamos al quinto, a estas alturas, ya se desarrolló en nosotros una nueva conciencia. Quiere decir que ya estamos más conscientes de lo que es la vida cristiana y cómo vivirla. Porque antes nuestra conciencia estaba deteriorada, estaba distorsionada y contaminada. Teníamos una conciencia inmoral, pero la conciencia inmoral solo se puede renovar espiritualmente. No hay otra manera. No hay cursos para renovar conciencia. Alcohólicos Anónimos no renueva conciencia. Un retiro espiritual no renueva la conciencia. Un congreso de jóvenes en una mega iglesia no renueva la conciencia. La unción de un apóstol o la revelación de un profeta a tu vida no renueva la conciencia. Lo único que renueva la conciencia es la palabra de Dios. Y es una obra que hace el Espíritu Santo en nuestras mentes y en nuestros corazones, gracias a la obra de Cristo. Hebreos lo explica muy bien, sería otro tema muy extenso hablar de eso, pero lee Hebreos, Hebreos capítulo 9 y 10. Quiero hacer la cita y la mención de Efesios 4:17, porque ese texto se me hace crucial. El apóstol Pablo exhortaba a los creyentes de Éfeso que ya no anduvieran en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Que ya no anduvieran pensando en cosas que no dan fruto, que no tienen propósito o que no tienen sentido. ¿Como cuáles? Te voy a poner algunos ejemplos. Tener el super iPhone, ¿no? Que vale 40,000 pesos. Tener el supercoche, que vale 500,000. Tener la super casa en Polanco, ¿no? Que vale 20 millones. Tener la super ropa de marca. Eso es en lo material. Pero ¿qué tal tener la chica de la prepa o de la universidad que me gusta? O andar con el chico más guapo de la colonia. Ahí va otra, tener un super cuerpazo, ¿no? Ahorita que andan las chicas con el rollo fitness. Los hombres tener el six pack. Ahora ya no es six, ahora ya dicen que hay abajo otros 2 más, son 8 o 10 músculos así que se marcan. ¿Ah? Yo me acuerdo, no sé cuántos se acuerdan, a veces bromeábamos, antes vendía Bimbo un paquete así de los colchones Bimbo. ¿Ah? Panza de colchón Bimbo, así. Tenía forma de cuadritos. Y ahí anda uno poniendo la mira en las cosas de abajo, poniendo la mira en las cosas de la tierra. Que quiero ir a la super
escuela que me va a dar no sé qué credenciales para entonces tener un buen trabajo y ganar no sé cuánto dinero. Y sabes, es triste, pero se nos olvida. Venimos de paso, nuestra vida es un suspiro. La vida del hombre es como la hierba del campo, como la flor, dice que sale, brota, se seca, se marchita y se cae, se la lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No andemos en la vanidad de nuestra mente, cosas sin sentido, con la mente en obscuridad y en tinieblas. También Primera de Corintios 2 apoya esto, del 12 al 16, vamos a leerlo. Primera de Corintios 2, del 12 al 16. Dice así, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Subráyalo, no has recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, voluntad de Dios, conocimiento de Dios, ahí está. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender, hermano? Porque no tiene una conciencia renovada. Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y cierra con una frase tan contundente en la cual podemos nosotros poner nuestra fe y esperanza. Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Híjole, esto es lo que hoy necesitan nuestros jóvenes, nuestros niños. Esto es lo que necesitan los adolescentes. Es lo que hoy necesitamos nosotros los adultos, saber que tenemos la mente de Cristo y que tenemos acceso a una conciencia renovada. Hebreos 9:14 lo dice también de otra manera. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí en ese contexto se estaba hablando que antes se ponía la confianza en los sacrificios y holocaustos, pero no podemos poner nuestra confianza en nuestras propias obras, hermano. Tenemos que poner nuestra confianza en la sangre derramada de Cristo. Ese pago de redención también pagó la regeneración, pagó la justificación y la santificación de nuestras almas y nuestra mente. Así es de que solo la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Necesitamos una conciencia renovada. Y cuando tu conciencia se renueva, entonces ahora estás pensando en servir al Dios vivo, no servirte a ti, no servir a tu placer y a tu voluntad, sino servir a Dios. Y puedes declarar palabras como, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hasta que no tienes una conciencia renovada, no vas a poder hablar esto, no va a salir de tu boca. ¿Qué va a salir de tu boca? Lo que abunda en tu corazón. Quiero el iPhone, quiero el PlayStation, quiero el videojuego, quiero la chamarra, quiero los tenis, quiero a la niña, quiero al niño, quiero todo. Y podríamos tener todo, y Jesús decía, ¿de qué le sirve al mundo, al hombre ganar al mundo si perdiere su alma? ¿De qué nos va a servir? Por eso Hebreos ahí en el capítulo 10 más adelante dice, verso 22 al 24, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. No te vas a poder acercar al Señor si tienes una mala conciencia. Ojo con eso. Y dice el 23, mantente firme, sin fluctuar, que nada te desestabilice, porque dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí está, servir al Señor cuando nuestra conciencia está renovada. Pero, ¿en qué nos damos cuenta? Fíjense, hermanos, es bien fácil detectar. Familias que viven en la corriente del mundo, porque su conciencia, sus mentes
hablan y viven en base a ganar el mundo. Ahí te das cuenta. Trabajan para el mundo porque quieren obtener deseos, metas, planes, propósitos personales, terrenales o carnales, como le quieras llamar. Así es de que tener una conciencia renovada nos mantendrá en una vida limpia. Nos quedan dos, ya casi acabamos. El 6, número 6, convicción. No nada más necesitamos una conciencia renovada, sino que una vez que nuestra conciencia ya es renovada, se empieza a generar en nuestra mente una convicción. ¿Convicción de qué? Convicción de obediencia. Es muy simple. Estoy convencido, simple y sencillamente estoy convencido de que obedecer es bueno. Me convenzo de que obedecer es el mejor camino. Me convenzo de que obedecer es bendición, porque lo experimenté. Repito, porque mi condición, porque mi condición cambió. Acuérdate, esa fue la base de todo, empezar con un cambio de condición. Y por eso puedo tener hoy una convicción de que es bueno obedecer. Ese es el punto clave, entender que me conviene obedecer. Porque voy a vivir en la voluntad de Dios, la cual es agradable, buena, agradable y perfecta. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Quieres vivir una vida limpia? No nada más tu conciencia se tiene que renovar, sino que también tienes que estar convencido de que obedecer es lo mejor. Cuando alguien está convencido de que obedecer es lo mejor, ¿sabes? Nunca va a tomar malas decisiones, porque ya sabe cuál es el camino. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor si algunos compañeros de tu trabajo te dicen, ¿qué huele? ¿Qué vas a hacer? Nada, voy a ir a ver a mi esposa, a mis hijos. Ah, no, vente, súbete. ¿A dónde van? No, pues a echar cotorreo. Un breve momento que dudes y digas, ah, pues sale, va, y te subas, quiere decir que no tenías una conciencia renovada ni una convicción de obediencia. El que tiene la convicción de obediencia ni siquiera titubea. La convicción de obediencia es cuando tú dices, no, gracias. Oye, pero, ay, mira, métele ahí un jalón. No, gracias. Ah, pero mira, métele un trago. No, gracias. Oye, pero mira, la del cuarto piso te está echando el perro. No, gracias. Convicción de obediencia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y yo diría, no el joven, el niño, el adolescente, el padre, la madre, el abuelo, el anciano, el jefe, el empleado, el dueño, el hermano. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con guardar la palabra. Debe haber una convicción que si obedezco, me voy a mantener en limpieza. De eso estamos hablando, mantener una vida limpia. Filipenses 1, del 3 al 6, anótalo. Fíjate qué dice Filipenses 1. Doy gracias a mi Dios. Fíjate el sentido de pertenencia y de intimidad. Doy gracias a mi Dios. Siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo daba gracias por los creyentes en Filipos y decía, yo me gozo y siempre oro y le ruego al Señor por su comunión con el Evangelio. ¿Qué tiene que ver comunión con convicción? Tú no vas a relacionarte con nada que no estés convencido que es bueno relacionarte. Si tú estás convencido que Dios es bueno, te vas a relacionar con Él y vas a tener comunión con Él. Si tú estás convencido que el Evangelio es bueno, vas a tener comunión con el Evangelio. Por eso dice comunión, es decir, aquello a lo que tú decides ligarte, aquello con lo cual vas a estar siendo uno, a lo que te vas a unir. Y tenemos que unirnos al Evangelio. Es decir, estoy convencido y me uno, comparto esta filosofía, comparto esta enseñanza, esta doctrina y lo convierto en mi modus vivendi, en mi manera de vivir diario, cotidiano, es
la base fundamental de lo que rige mi vida, mis principios, mis actitudes, mi mentalidad, mis acciones, mis decisiones, mis palabras. Todo está basado en esto y debe ser el evangelio, tener comunión con el evangelio. Y por eso Pablo decía, estoy convencido, tengo la convicción, persuadido, él usó esa palabra, de que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso es convicción, hermanos, estar persuadidos de que Cristo comenzó una obra en tu corazón porque tú te uniste al evangelio y estás seguro que Él te va a perfeccionar y te va a llevar a un buen final. Qué hermoso es el Señor. Así es de que la convicción de obedecer nos fortalece para escoger una vida limpia. Y por último, la confirmación. ¿Qué es la confirmación? No solo una conciencia renovada, que fue el antepenúltimo, o la convicción de obedecer, sino ahora, por último, la confirmación de su amor, hermano. Nos va a ayudar a mantener una vida limpia cuando Dios nos confirma su amor. ¿Sabes? La relación que tenemos con Él está basada en el amor. Juan 15, cuando el Señor Jesús les daba a sus discípulos unas de sus últimas enseñanzas, Él hablaba acerca de la vid verdadera. Él dijo, yo soy la vid. Vamos a leerlo. Juan 15, del 5 al 16. Con esto terminamos. Quiero que veas cómo el Señor Jesús confirmó su amor a sus discípulos. Y el Padre nos confirma su amor. Y eso, la confirmación de su amor, nos va a motivar para vivir una vida limpia. Fíjate, Juan 15, del 5 al 16, dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho fruto sería igual a vida limpia. El que permanece en mí y yo en él, este lleva una vida limpia. Fíjate, es sinónimo. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre, y aquí entra el contexto de la confirmación del amor, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo te confirmo mi amor porque voy a dar mi vida por ti. Ahora tú necesitas confirmar tu amor dando tu vida para mí. No hay mayor amor. Y te recuerdo, Jesús, el Maestro, nunca nos va a exigir o nos va a pedir nada que Él no haya hecho primero. Todo lo que el Señor demanda, el Señor Jesús lo hizo y lo cumplió completo en su vida terrenal. Nos puso ejemplo. Y dice, termina, ustedes son mis amigos y hacen lo que les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las di a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Entonces, la confirmación de su amor, hermanos, nos va a motivar a vivir una vida limpia. Nos va a ayudar a permanecer en esa vida limpia. Y por eso Jesús decía, permanezcan en mi amor. Es decir, ¿me amas? Obedece.
Tú y yo, la manera más grande en la que le podemos demostrar amor al Señor, y con esto termino, la manera más grande en la que le puedes demostrar amor al Señor no es alzando tus manos los domingos, no es adorando en espíritu, y que tus lágrimas salen, o decírselo verbalmente, Dios, te amo. No es la mejor manera, ni la mayor manera de demostrarle nuestro amor al Señor. La mayor manera de demostrarle nuestro amor, porque Él así lo enseñó, es guardando sus mandamientos, mantenernos en fiel obediencia a su palabra. Hermanos, es mi deseo que esta palabra te anime y que sepas que ahora puedes vivir una vida limpia gracias a la condición nueva que tienes en Cristo. Puedes vivir una vida limpia gracias a que conoces su palabra. Puedes vivir una vida limpia gracias a que sabes y has aprendido cómo confesar tus pecados. Puedes vivir una vida limpia gracias a que estás aprendiendo a castigar toda desobediencia y recibir el castigo con gozo también, sabiendo que eso te está perfeccionando. Podemos vivir una vida limpia gracias a la conciencia renovada que recibimos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos vivir una vida limpia gracias a la convicción de que obedecer es lo mejor que nos puede pasar. Y podemos vivir una vida limpia gracias a que el Padre nos ha confirmado su amor. Y gracias a esa confirmación de su amor es que podemos permanecer en obediencia a su palabra. Que el Señor el día de hoy te fortalezca, te anime a vivir una vida limpia. Les amo en el Señor. Vamos a orar. Padre bendito, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y ayúdanos a permanecer en una vida limpia. Señor, nos cambiaste de condición. Estábamos muertos. Nos has dado el privilegio de conocerte íntimamente y conocer tu voluntad, tu carácter y relacionarnos contigo. Señor, has puesto en nosotros una naturaleza distinta en donde ahora podemos reconocer nuestros errores y confesarlo. Gracias te damos, Señor, porque también hoy podemos, Señor, castigar toda desobediencia, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias porque has renovado nuestras conciencias y tu sangre nos ha limpiado de toda maldad y nos estás procesando y renovando día a día, Señor. Gracias porque has puesto en nosotros la convicción de que la obediencia, Señor, es bendición. Y Padre, gracias te damos también porque nos has confirmado tu amor, Señor. Padre, gracias te damos por esta enseñanza y te pedimos que la podamos llevar a cabo, Señor, sabiendo quiénes somos en ti y sabiendo, Señor, que nos has hecho tus hijos. Te damos gracias y oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.